Devocional 6 de noviembre, Levítico 27:8. Santo. Verdaderamente Dios está muy lejos de nuestra capacidad humana de comprensión. Sin embargo, Él desea que nosotros lleguemos a conocerlo. Así que nos ha dejado que podamos conocer sus deseos y las leyes, mandamientos que nos demuestran su carácter. Y debido a que Él es aquel que continuamente nos santifica como su pueblo, nos cuida, nos pastorea, debemos guardar en los corazones y hacer sus estatutos todo lo que Él ha establecido. Podemos atesorar su palabra, pero la pregunta es, ¿lo hacemos? Escuchar es bueno, pero obedecer es lo que se exige. Algunos de estos estatutos se describen en la palabra del Señor. Es Dios quien está hablando. Ser santo significa que debe ser tratado con especial cuidado. Significa que no debe ser utilizado para su uso común. Si algo es santo, debe estar apartado. Debes ponerlo aparte. Debe tener un lugar especial. Debe ser de uso especial. Es algo que no puede ser usado para lo común. Algo que es santo tiene un propósito especial. Yo, tú, Dios que os santificó. Estos son dos aspectos importantes de nuestro continuo caminar con Dios. Es su forma común de tratar con su pueblo. Dios no nos obligará a separarse para Él. Él hace la obra, pero la hace en y a través de nuestros propios esfuerzos de cooperación y de nuestra voluntad sometida a Él. Para entender lo que es la santidad tenemos que comenzar entendiendo a Dios, pues Dios es el único santo. En la Biblia nos cuenta que Isaías contempló al Dios santo en toda su soberanía. Dios es alto y sublime, no hay nada ni nadie por encima de él. Su túnica es una semblanza de majestad y realeza, y con ella llena el templo. La santidad quiere decir pasar tiempo con Dios, en oración, leer la palabra de Dios, asistir a la iglesia y obedecer la voluntad de Dios. Para saber qué es la voluntad de Dios, solo hay que empezar a leer la Biblia. Y muy pronto nos damos cuenta que hay que rendirnos a Cristo y recibirle como nuestro Salvador y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. La Biblia en Isaías nos habla de serafines y que ellos tienen un celo ardiente por Dios. Ellos revolotean en torno al trono con sus alas, cubriendo sus ojos porque no pueden mirar la santidad de Dios, y con dos alas cubren sus pies demostrando su servicio. Con dos alas vuelan alrededor del trono y dicen Santo, Santo, Santo. Él es el Señor Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Es un encargo general. Santificados y sed santos. El Señor es quien santifica y aunque sea difícil su obra será hecha. Pero su gracia está tan lejos de desanimar nuestro esfuerzo que más bien nos estimula enfáticamente. Ocupaos en vuestra salvación porque Dios es quien la obra en vosotros. La santidad de Dios es simplemente lo más grande que podemos conocer. Es algo infinitamente excelso. No existe nada como la santidad divina. Es única, inconmensurable, incomprensible e inalcanzable. Es importante que nos esforcemos por ser como Dios en todos los sentidos, ya que este es el objetivo final de nuestra vida. Podemos aprender muchas lecciones de esta escritura sobre cómo vivir una vida mejor y ser más como Dios. Dios es santo, de la única manera en la que Él puede ser santo. Su santidad no se ajusta a ningún estándar, porque Él es el estándar. Él es absolutamente santo. Lo infinito de su santidad es incomprensible, su pureza es plena. No existe nada como lo que puede ser comparado. Dios es totalmente santo. Dios llama a sus hijos a ser santos. Él desea que sus hijos vivan vidas puras, consagradas y dedicadas a Él. Por eso, el día a día de los que aman y sirven a Dios debe reflejar el corazón y la naturaleza del Padre. Esto debe ser así en todo momento y en todo lo que se haga. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Alrededor de nosotros hemos llegado a aceptar lo no santo como lo común y natural, y esto no es de extrañarnos. En Jeremías encontramos engañosos el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? No podemos ni siquiera imaginar cómo es esta santidad divina. Dios es santo, 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 y nosotros solo tenemos un corazón engañoso y perverso. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús. Por un lado, los hijos de Dios ya no son santos gracias a su relación con Él. En el mismo momento en que aceptaron a Jesús como Señor y Salvador, se convirtieron en hijos de Dios. Todo lo anterior quedó atrás, y gracias a la obra redentora de Cristo en la cruz, ahora son santos, puros y limpios de todo pecado. Esa es su identidad. El Dios Santo nos ama tanto que hace por nosotros lo que nosotros no podríamos hacer por nosotros mismos. Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir en nuestro lugar.
Jesús es santo, completamente santo, y Dios puso sobre su santidad nuestro pecado. Él murió en una cruz como pago de nuestros pecados. Jesús murió por tu pecado y por mi pecado. Él era el único que podía hacerlo. Los hijos de Dios son llamados a vivir en santidad. Sean santos. Esto quiere decir que sus vidas deben mostrar que han escogido seguir a Jesús y que han permitido que Él transforme su ser. O sea, esa santidad se notará en su carácter, en sus acciones y en sus palabras, siguiendo al Jesús resucitado. Cuando confiamos en Jesús como nuestro Salvador, cuando nos humillamos a nosotros mismos y derribamos el camino del orgullo que nos impide llegar a Dios, entonces dejamos de pensar que somos independientes, dejamos de creer que podemos hacernos a nosotros mismos. La santidad, la vida dedicada a Dios impactará sus actitudes. Quien vive en santidad no habla ni actúa tal como lo hacen los que no aman a Dios. Vivir una vida santa es vivir la vida como Dios desea. Para lograrlo, hay que tener una relación bien estrecha con Dios, manteniéndose atentos a su voz, obedeciéndole en todo. Todo lo que se haga, se diga o se piense dará testimonio de esa vida de santidad. Es Dios quien nos hace santos a través de la obra de Jesucristo. Es Dios quien nos busca y nos ve como a sus hijos. Estamos cubiertos por su sangre y Dios ve la muerte de Cristo como sustituto de nuestra muerte. Jesús ha pagado el precio con su muerte y ahora podemos tener una relación eterna con el Dios Santo. Pero esto solo puede suceder cuando nos humillamos lo suficiente para entender que no podemos hacer nada para forjar nuestro propio camino hacia Dios. Antes, ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Amar a Dios y recibir a Cristo como Señor es una experiencia transformadora. Dios nos libera del poder del pecado. Toda esa impureza queda atrás. Comienza el proceso de transformación y de santificación que culminará en el momento en el que dejemos el cuerpo terrenal y comencemos a disfrutar de la vida eterna en toda plenitud. Ante esto evalúa hoy, ¿santo? Papito Dios, gracias, Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez, Señor Padre amado, no solo nos enseñas, sino nos exhortas, Padre misericordioso, a ser diferentes, Padre amado, a estar en el mundo, pero no caminar como el mundo, Padre misericordioso. Gracias, Papito Dios, porque una y otra vez, Señor, nos llamas, Padre misericordioso, a cómo debemos vivir, Señor, en estos tiempos, en estos momentos, Padre misericordioso. Pero sabemos, Señor Padre amado, que tú nunca nos has soltado de tu mano bendita, que la mano de tu Hijo siempre ha estado ahí con nosotros, que el Espíritu Santo siempre ha estado ahí para reargudirnos, guiarnos, protegernos, Padre misericordioso, y que la palabra, Señor, siempre ha sido esa luz, Padre misericordioso, en la que podemos andar, Señor, cada día, Padre misericordioso, en medio, Señor, de este mundo. Por eso, gracias, Padre amado. Gracias, Padre bueno, porque una y otra vez, Señor Padre misericordioso, nos das, Señor Padre amado, de tu palabra, Padre misericordioso, pero también nos guías, Señor Padre amado, a ser como tú, Padre misericordioso, a seguir las pisadas de tu Hijo, Padre amado, a caminar, Señor, cada día más en tu voluntad, Padre misericordioso, a dejarnos transformar más y más por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre bueno, por el sacrificio de Cristo, Padre misericordioso, porque si tú no nos hubieras llamado, Señor, porque si Jesús no nos hubiera redimido, Señor, ¿dónde estaríamos nosotros, Señor? Por eso, Padre misericordioso, hoy te pedimos, Señor Padre Santo, por tantos corazones, Señor, que están duros, Padre misericordioso. Papito Dios, sabiendo que tu palabra se viene cumpliendo, Señor Padre misericordioso, pero algunos son tercos, Señor, para no verlo. Por eso, Padre misericordioso, gracias, Señor, por lo que has hecho en nosotros, con nosotros y por nosotros, Padre misericordioso, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy, santo. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluarse, santos. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestro Twitter, @bernalpastor, o ve a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.